el Frente Amplio, otro por la Coalición Republicana, para la Intendencia de Montevideo, los debatientes Esqueloto y Cáceres. Bienvenidos los dos. Ya no estamos hablando en la calle tanto de las playas contaminadas sí o no, no sé, ni siquiera estamos hablando de competencias de gestión entre intendencias blancas, coloradas o frente amplistas. Hoy parece que los temas que ganaron más terreno tienen que ver con el histórico, limpieza, movilidad, seguridad y convivencia. Tres grandes ejes que planteamos como para empezar. Después siempre habrá tiempo para agregar más temas o preguntas de nuestros panelistas. La suerte de la moneda indicó que empezaba Esqueloto. 1 minuto para cada uno. En el primer eje, tema limpieza, ¿qué se propone? Voy a robar 20 segundos del primer minuto. Sé que ya hablaron del tema hoy, pero no puedo dejar de mencionar que hoy es el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras y un reconocimiento al movimiento sindical uruguayo que tanto hace a la democracia y su lealtad democrática está fuera de discusión. Recordar que los mártires de Chicago se inmolaron por una causa que fue la jornada laboral de 8 horas. Y el Uruguay, gracias al gobierno de José Valle Ordóñez, el segundo gobierno de José Valle Ordóñez, y la ley de Herrera y Roxlo, desde 1915 tiene la jornada de 8 horas. Y un testimonio personal. Mi abuelo paterno era diputado del Partido Colorado Vallista y votó la ley de 8 horas en noviembre de 1915. Dicho lo cual, estamos en el mejor Uruguay. Una cosa, le vamos a regalar esos 20 segundos, pero hagámoslo justo y también le damos... Esto arrancó muy complaciente, pero a ver, mucho elogio. Cáceres, 20 segundos para el Día de los Trabajadores. Bueno, primero, obviamente, un saludo a todos los trabajadores de nuestro país, en un día tan especial, en donde recordamos la importancia de mantener los espacios que permitan generar mejores condiciones de trabajo para todos en cualquier espacio que ocupemos. Y por supuesto quiero aprovechar para agradecerte, Victoria, agradecer el espacio en Esta Boca es Mía, en una elección departamental que ha pasado un poco desapercibida, que parece ser que a los montevideanos no les interesa mucho, pero que yo estoy convencida de cuando nosotros acercamos las propuestas y empezamos a hablar de los temas que efectivamente son de Montevideo, la gente empieza a prestar atención porque hay muchas ganas de cambiar, hay muchas ganas de generar un mejor Montevideo, así que qué mejor que en un programa como este poder intercambiar propuestas y poner sobre la mesa las distintas proyectos que hay para Montevideo. Escuchemos entonces a estos contendientes que en realidad en la remada general las encuestas muestran que no van adelante, pero no sueltan el remo. Así que... Y va a haber alguna sorpresa. Ah, muy bien. Es que ahora sí corre tiempo, ¿eh? Limpieza como eje primero. Bueno, limpieza. Creo que está muy bueno tener un espacio para hablar de propuestas, en primer lugar, de hablar de ideas. Estoy un poco reiterativo en el sentido de que siempre se habla de limpieza, tránsito y seguridad. Pero no voy a esquivar, el tema es un tema prioritario para la gente. Bien. En todas las encuestas de opinión esto es unánime, digamos. Vamos a cambiar el sistema de recolección de residuos. Creo que esto es una decisión firme, es decir, el Frente Amplio en sus 35 años de gobierno de Montevideo por lo menos hizo 2 ciclos importantes, el primero con Tabaré Vázquez, el segundo con Arana, donde se instalaron los contenedores metálicos en la calle. Ese sistema rindió durante mucho tiempo, hoy ya no es eficiente. Hay que sustituirlo por otro sistema integral de recolección de residuos. Obviamente esto se tiene que acompañar de otras medidas que tengan que ver, obviamente, con temas de comunicación, de cultura y también de inclusión social. Bien, pasó el tiempo para usted, primer minuto para Cáceres. Bueno, por supuesto que el tema de limpieza de la ciudad es el tema que ponen los montevideanos como principal problema de la gestión dentro del gobierno del Frente Amplio. Nosotros pensamos que Montevideo es un departamento muy diverso territorialmente, más allá de que somos chiquitos, hay distintas realidades en cada barrio y es necesario tener un sistema de recolección de residuos que atienda esa diversidad que tienen los distintos barrios. Y para eso planteamos la descentralización, que sean los municipios quienes tengan la posibilidad de diseñar y de ejecutar la gestión de residuos que mejor se adapte a las realidades de su barrio y que la Intendencia tenga un rol de rectoría, un control sobre ese proceso de diseño y de ejecución que va a hacer cada municipio. Esto va a permitir
tener tantos tipos de recolección de residuos como los municipios entiendan en sus realidades, sin perjuicio de las sugerencias que nosotros hacemos dentro del programa de gobierno, dependiendo de la realidad de cada municipio. ¿Quiere contestar sobre la propuesta de Cáceres? En realidad creo que esa propuesta es consensual, con algunos cambios que pueda cada candidatura republicana o frente amplista implementar en términos operativos, pero lo que es absolutamente unánime es que hay que cambiar el sistema. En segundo lugar, que tiene que ser diferenciado de acuerdo a áreas específicas de la ciudad. En tercer lugar, que tiene que tener, no lo dijo, pero creo que piensa igual, clasificación en origen en cualquiera de los puntos donde se generan residuos. En los domicilios, en los centros de trabajo, en los centros educativos, en las empresas, etc. Y finalmente, la valorización de los residuos recuperables por un lado y la valorización energética al final del proceso. ¿Comentarios sobre lo que planteaba Geloto? Por supuesto, hay que tener una política sostenida en el tiempo que permite e incentive a los montevideanos al reciclaje intradomiciliario, cosa que la gestión de la Intendencia de Montevideo no ha hecho. Se ha invertido mucho dinero en generar contenedores diferenciados para que los vecinos puedan tirar los residuos orgánicos y los residuos reciclables de manera diferenciada, pero no se han sostenido campañas de parte de la gestión que habiliten y que acompañen ese proceso y ese cambio cultural que hay que hacer. Por eso la ciudad está como está, porque lo que necesitamos es una política sostenida en el tiempo que permita generar estos cambios en corto plazo. Bien, una pregunta para Cáceres y una pregunta para Geloto en este eje de limpieza. ¿Quién quiere preguntarle a Cáceres? No, yo... ¿Tanto? ¿Qué hacemos con A los ver, hurgadores? señores, la gente que está viendo el programa, ¿Qué hacemos en con los este hurgadores? tema no resuelve a quién vota, porque piensan igual, aparentemente. Yo quiero preguntar... ¿Qué hacemos con los hurgadores, Virginia? Bueno, primero que el tema de los hurgadores y la gente en situación de calle, que lo íbamos a hablar en el tercer eje, por supuesto que la Intendencia debe tener un rol de colaboración con el Gobierno Nacional, que es quien debe fijar la política en cuanto a las personas en situación de calle. La Intendencia debe estar apuntalando y acompañando esa política. En primer lugar, nuestro sistema de recolección de residuos no implica necesariamente en todos los municipios tener contenedores. En algunos se plantea que sí y en otros no. Pero además nosotros planteamos la creación de centros de estadía diurna con proyectos socioeducativos para las personas en situación de calle como una forma de colaborar, además de la correcta aplicación de la ley de faltas, en coordinación con el Ministerio del Interior, de colaborar con la política nacional que fije el MIDES. Bien puntual. Vos hablabas, Virginia, de la descentralización de la gestión y que cada municipio pudiera gestionar su propio tema con los residuos. ¿Normativamente eso es posible? ¿Tienen los municipios competencia como para poder hacerlo? Sí, es posible porque la ley establece, ya está dentro de las competencias enumeradas de los municipios la gestión de los residuos. Hay una decisión política de la Intendencia de transferir las competencias, sobre todo los recursos humanos y técnicos, a cada municipio para que se pueda llevar adelante. Bien, para Geloto, pregunta, Connie. ¿Hay alguna idea de hacer desaparecer la pequeña experiencia que tiene 35 años de la privatización de una zona de Montevideo en la recolección de residuos? Estamos hablando de la zona del antiguo CAP. Sí. Bueno, hoy se está gestionando con un sistema ad hoc que, según tengo entendido, está dando buenos resultados y además permite de alguna manera comparar productividad y formas de gestión. Es un sistema que en teoría es recuperación por parte de la Intendencia de la recolección, pero en realidad es a través de un fideicomiso. Y creo que es una buena experiencia en el sentido de que maneja tecnologías que son similares, pero con formas de recolección diferentes. Yo creo que Montevideo tiene que incorporar nuevos modos también, no solamente esos dos. Tiene que haber también esos circuitos diferenciados, por ejemplo, en el caso del compost, puede ser a través de organizaciones no gubernamentales. De hecho, la experiencia de Tresor es una experiencia también parecida, es a través de un sistema público-privado que genera a través de la recuperación de residuos orgánicos, compost que después se aplica a otros sistemas productivos, ya sea agrícolas o la propia producción de viveros de la Intendencia. O sea, creo que se puede avanzar en integrar sistemas diferentes, comparar
productividades y modos de gestión. ¿No es un no a la tercerización? De hecho, es una tercerización sui generis, digamos, ¿no? Bien. La que tenemos. Hoy la empresa CAP es la misma a la que la Intendencia le arrienda los camiones para poder hacer la limpieza dentro de algunas zonas del municipio B. O sea, en realidad hubo una pequeña transformación. La empresa dejó de ejecutar toda la limpieza y pasó a arrendarle los camiones y algunos choferes para que con los funcionarios de la Intendencia se lleve adelante con un contrato que vence ahora además el 25, ahora en diciembre del 25. Por lo tanto, es un aspecto que la próxima administración, quien asuma, va a tener que resolver qué hace. Si mantiene o renueva ese contrato para el arriendo de los camiones de la CAP para la limpieza del municipio B o termina de realizarlo con una gestión de los camiones municipales. Bien. Bien breve, pregunto, porque justamente una de las de debilidades, digamos, que tiene la defensa de una nueva gestión del Frente Amplio en la administración capitalina es el no poder ponerse cocarda en el éxito del tema limpieza-basura. ¿Cómo vende usted, Esqueloto, que defiende la candidatura Frente Amplista en términos amplios, que esta vez sí se va a lograr, frente a un cambio que vende más, ¿no? que lo que puede decir hoy el Frente Amplio en este aspecto? Bueno, hasta ahora venimos coincidiendo con Virginia prácticamente en todo y en esto voy a diferir, porque acá sí tengo un argumento político, además del tema específico. Yo creo que no es así, que no ha habido posibilidades de mostrar cocardas o resultados. Han habido ciclos, y yo los mencioné, y estos ciclos cumplen su proceso y llegan a un modelo que tiene que ser sustituido. Pero ¿y cómo explica que lidere las preocupaciones de los montevideanos? Bueno, hay un tema. A ver, yo soy autocrítico. Creo que es parte de la esencia de ser de izquierda o de tener un pensamiento progresista, no ser conformista ni negar la realidad. Hay un proceso que está agotado. Quizás la crítica que se puede hacer más dura es que no supimos anticiparnos con el tiempo suficiente para sustituir el modelo actual por otro. Pero agrego, también hubo palos en la rueda, es decir, hubo un intento de un proyecto de saneamiento ambiental con el Banco Interamericano de Desarrollo que fue votado por los ediles del Partido Colorado en la Junta y no fue votado, no se logró las mayorías de 2/3 para contrarlo. En la primera instancia. Sí, y ahora tiene un alcance mayor. Pero recortado. En el departamento. Yo aspiro que en la próxima administración, y yo creo que podemos construir, me tengo confianza para construir un diálogo y mayorías necesarias para que se apoyen los créditos del Banco Interamericano o de la fuente de financiamiento que sea necesaria para reconvertir el sistema de residuos, que hay que hacerlo. Bien. Los dos aspectos. Primero, coincido, es que acá hay un problema que se viene sosteniendo a lo largo del tiempo, que es la falta de anticipación y de previsión en los cambios y en los aspectos que tienen que ver con cómo planificar la gestión de los residuos. Y eso tiene que ver con una mala gestión, que es el proyecto que lidera el Frente Amplio. Es la mala gestión que redunda en un no poder planificar. Cuando tú tenés un problema o tenés un asunto a tratar, como en este caso pensar y planificar cómo se van a gestionar los residuos de un departamento, hay aspectos que tienen que ver con la planificación que implican pensar a largo plazo cómo los distintos cambios que puede tener un departamento pueden impactar en ese sistema de recolección. Bueno, eso no es anticiparse, eso es tener una buena planificación, que yo coincido que es lo que la Intendencia de Montevideo no ha tenido en todos estos años y que por eso es necesario generar un cambio, porque hasta ahora tampoco lo ha hecho, y si bien de parte de todos los candidatos del Frente Amplio, que coincido que hay un consenso, el tema en la diferencia es que quien está gestionando la Intendencia de Montevideo es el Frente Amplio. Entonces, podrían empezar hoy a aplicar un sistema que rápidamente empiece a generar soluciones para los ciudadanos de Montevideo y no esperar a que asuma la próxima administración. Y Victoria, simplemente una aclaración mínima con respecto al fideicomiso, porque es importante aclarar una cosa. El primer fideicomiso, que era un préstamo en realidad del BID que llega a solicitud de la Intendencia a la Junta, era por un 30% para el saneamiento y después era para la compra de contenedores y de camiones. Ese préstamo no llegó a la cantidad de votos suficientes y se tuvo que renegociar, y justamente porque no llegó y se renegoció, logramos tener el 100% del saneamiento con una deuda de Montevideo de 25 años. Exacto.
Los contenedores se compraron de todas maneras, porque todos recordaremos a la exintendenta Carolina Cose presentando los contenedores antivandálicos que no se abrían y que al tiempo empezaron a abrirse y tenían exactamente la misma función que los demás. Y sin embargo sí se creó este fideicomiso, que es el que gestiona los residuos en el municipio B, arrendándole los camiones a la misma empresa y absorbiendo casi 300 funcionarios que trabajaban en la empresa de CAP al fideicomiso. Esqueloto. Estamos hablando de dos cosas distintas. Una es el préstamo del BID, otra un fideicomiso de administración, que no implica una deuda. De todas maneras, yo creo que hay un tema central que es la basura, la falta de limpieza, la mala calidad del servicio, es causa, pero también es consecuencia. Y si no entendemos que es consecuencia, un poco la pregunta que hacía Alfredo, no vamos a sacar las conclusiones necesarias para cambiar. Es consecuencia también de un problema de fractura social, es un problema de pobreza multidimensional, es un problema de informalidad en la recolección de residuos y la clasificación. Entonces, la propuesta que nosotros estamos implementando, que yo voy a poner en práctica, implica también acciones de inclusión social, acciones de revertir mucha de la informalidad que hoy tenemos y generar mejores condiciones para el reciclaje. De hecho, también hay una acción muy fuerte que está llevando adelante ahora el Ministerio de Ambiente, alineado con la Ley de Residuos, que es el Plan Vale, junto con la Cámara de Industria, y que la Intendencia va a firmar un convenio, como firmaron ya 9 intendencias del interior, para la recuperación de 4 tipos de envases no retornables, que son buena parte del volumen, no del peso, del volumen de los residuos que están en la calle hoy en día, que son los de plástico, las latas, los Tetra Pak y el vidrio. Bueno, obviamente ya nos estamos acercando, porque está bien que esté entrelazado con lo que es convivencia, ¿no? Y seguridad ciudadana. Preguntas. ¿Cómo se financia, Esqueloto, el plan que está planteando justamente de limpieza? ¿Es con más deuda para los montevideanos? ¿O es cambiando las prioridades y poniendo esta como una de las prioridades principales para la gestión departamental? Es parte y parte. Yo creo que la ciudad de Montevideo necesita un escalón más de inversión en infraestructura. Y la infraestructura no es exclusivamente infraestructura para la movilidad o para los drenajes o para el saneamiento. Parte de esa infraestructura tiene que ser para la recolección de residuos, la disposición final. Hay que trabajar también en el sitio de disposición final. El sitio que hoy está en la usina 5, 6, en la zona de Carrasco Norte, Felipe Cardoso, requiere una acción no solamente desde el punto de vista de su tratamiento como relleno sanitario y lugar de posible valorización energética, sino también desde el punto de vista de la logística, ¿no? De instalar una serie de aspectos que hoy, por ejemplo, ocupan el cantón del Buceo en la calle Rivera, cerca del CH99, que podrían, parte de ellos, ser relocalizados en las inmediaciones de esa planta. Y esa planta tiene que ser una planta modelo y tiene que tener un proyecto ambiental y de paisaje que lo integre al entorno. Y esto es posible. Bien, pregunta para Cáceres. Sí, justamente, la pregunta tiene como dos partes, ¿no? Poner en valor la basura. La basura es plata. No sé si lo vemos así o no, pero la basura es plata. Eso, ¿cómo lo estás pensando? Y la deposición final de los residuos, que ahora avanzaba Salvador en eso, ¿cómo? Porque Felipe Cardoso, Cochabamba ya, eso está prácticamente agotado, no se puede seguir tirando basura allí. ¿Cómo estás viendo la posibilidad de deposición final de los residuos, dónde lograrla y de qué manera? Por supuesto que la basura es plata, y tal es así que nosotros tenemos algunos incentivos pensados para generarle a los montevideanos para el reciclaje, porque el reciclaje debe ser un eje transversal en todo el proceso de recolección de residuos, y esto de la participación activa. Nosotros habrán escuchado tal vez la creación de una moneda, que no significa que va a haber una moneda que va a circular por el departamento y que vamos a poder ir al almacén con ella, no va a ser así, pero sí que el plástico va a tener un valor económico, y tú por ese plástico que vas a reciclar y vas a llevar, se te va a transferir a tu tarjeta STM para que lo puedas utilizar en el sistema de transporte público. Eso es un ejemplo bien claro de cómo ponerle valor a la basura
incentivar al reciclaje desde el domicilio y también incentivar la utilización del sistema de transporte público generando el pago de los boletos. Y por supuesto que Felipe Cardoso está agotado. Allí no solamente que hay un montón de personas que están viviendo entre la basura y en una situación que no es de las mejores, se han hecho algunos esfuerzos por generar cooperativas, pero creo que es necesario empezar a pensar en una política sostenida y a largo plazo. Primero, que reduzca la cantidad de residuos que terminan en deposición final a través de los procesos de compostaje y demás en las zonas en las que se pueda Montevideo. El reciclaje y el plan Vale al que se refería recién Salvador es una ley que aprobó el Parlamento y que se va a tener que empezar a implementar ahora, y eso también va a ayudar a reducir lo que tiene que ver con el plástico en deposición final. Y después hay que empezar a pensar en obras de largo plazo que permitan tener un sistema distinto de deposición final de residuos. Bien. Si quieren abandonar este eje y pasar o profundizar en el que tiene que ver con seguridad y convivencia, ¿están de acuerdo? Sí. Bien, un minuto para Esqueloto. Bueno, yo creo que la ley 9.315, que es la ley orgánica municipal del año 35, le asigna al intendente municipal prácticamente todas las funciones que cumple un gobierno, exceptuando las relaciones exteriores, la defensa y la seguridad pública, si no me equivoco, o por ahí. Sin embargo, en lo que tiene que ver con seguridad y convivencia, el gobierno departamental, la intendencia y los municipios tenemos mucho para aportar, mucho. Tiene mucho que ver con la seguridad ciudadana y con la convivencia. Y esto no es solamente un tema de prevención del delito, que puede ser perfectamente porque hay un sistema de cámaras, el Centro de Gestión de Movilidad puede ampliar. Y yo estoy proponiendo, de hecho, hacer un centro mucho más integral de gestión, no solamente de la movilidad, sino de monitoreo de toda la vida urbana. De información, ¿no? Exactamente. Y esto puede cooperar seguramente con el Ministerio del Interior, con sus sistemas. Puede generar a través de la inteligencia artificial modelos predictivos, y esto también puede contribuir a la seguridad pública, pero también las acciones que tienen que ver con apertura de calles, alumbrado. Bien. Todas las políticas sociales y culturales de integración en los barrios tienen que ver con esto. Cáceres. Bueno, por supuesto que el eje de convivencia, que es uno de los ejes transversales junto con la descentralización en nuestro programa, es muy amplio y implica desde recuperar los espacios públicos y que las personas puedan hacer uso de esos espacios y a través del mejoramiento en lo que tiene que ver con la infraestructura, pero también con la seguridad pública, la iluminación, la mejora del transporte. En realidad, la convivencia está atravesada y transversalizada por todos los aspectos que tiene que trabajar la Intendencia. Hoy nosotros tenemos un problema, sobre todo en dos municipios, concentrado en el municipio B y en el municipio CH, que tiene que ver con las personas en situación de calle, y una situación de crispación que viven los vecinos y los comerciantes que día a día se tienen que encontrar allí cuando van a abrir sus comercios con situaciones que no son agradables o con vecinos que empiezan a atravesar esa línea de el mal vínculo con las personas que están en situación de calle, también producto del cansancio cotidiano de tener que soportar situaciones que no son agradables. Entonces, yo creo que si bien la convivencia es un aspecto muy grande y que tiene muchos ejes, hoy tenemos un aspecto que es urgente a solucionar, que lo tiene que solucionar el Gobierno Nacional con su política, como decía, pero que la Intendencia debe empezar a aplicar la ley de faltas de una manera mucho más activa y coordinada con el Ministerio del Interior y el MIDES. Bien. Pauletti, querías hablar, preguntar. Bien. Ele. Yo quiero preguntarle a los dos, y capaz que con Salvador, con quien hemos compartido también muchos espacios, fue mi decano, ¿estamos a tiempo de recuperar la ciudad y la calle, la vereda, para todos y para todas? Este movimiento de las grandes superficies, de tener concentrados los servicios en determinados lugares, nos ha sacado a los vecinos de las calles. Y al haber nosotros, los vecinos, salido de las calles, ahí se empobrece la convivencia. No vamos a la carnicería, no vamos a la panadería, no conocemos al vecino con el que salimos a barrer la vereda. Y hemos abandonado la calle y la han tomado otras personas. Otras personas que tal vez, no las que están en situación de calle viviendo, sino otras personas, de repente el que va, el carterista, lo que sea. ¿Estamos todavía a tiempo en nuestra ciudad de recuperar la calle, la vereda
para los vecinos y de esa forma empezar a generar una convivencia y que eso después tenga como consecuencias mejoras en la seguridad pública, mejoras en un montón de otras cosas? Yo estoy convencido que sí. La calle es el espacio público por excelencia. Y cuando hablo de la calle estoy hablando de fachada a fachada. El tema de los malls, de los centros comerciales, nos ha llevado, por un lado, a una reclusión hacia adentro y por otro lado, es que nos tomamos el auto, abrimos el portón automático y bajamos en el otro lugar. Ya hay mucha gente que no camina. Hay que volver a caminar la ciudad. Para eso estoy proponiendo el plan de veredas, que lo puedo explicar con más detalle, pero que es una acción enérgica de inversión en materia de caminabilidad de la ciudad. Pero no solamente con las veredas se arregla eso. Se arregla con mejor señalización de tránsito, con cruces seguros, con recorridos seguros de los niños, de los adolescentes a los centros escolares, en los centros de atención a la salud, en los centros comerciales tradicionales también. Y hay que involucrar a los privados. No solamente las grandes superficies, los supermercados de barrio, de repente no tienen las veredas arregladas y reciben a sus clientes de la peor manera. Entonces, también ahí, sin ser con afán recaudatorio, porque cuando uno dice se multa, es el afán recaudatorio. No, la multa también tiene un efecto educativo, un efecto ordenador. Creo que hay que ser mucho más enérgico en sancionar e intimar para que de vuelta la calle, la vereda, el espacio de todos sea de todos y no de nadie. Fernanda, ¿querías preguntar? No. ¿A Virginia? No. Y entonces, porque Sí, sobre lo que plantea... Sobre sí, esto, una la pregunta de Leonora, yo creo que sí, que es fundamental, pero para eso, y obvio que yo comparto lo de las veredas, me parece que es algo que la Intendencia debe asumir el rol, sobre todo en los lugares en donde no hay, pero me parece que para recuperar las calles, las personas, los montevideanos, los vecinos deben de tener la tranquilidad de que pueden volver al espacio público, que hoy no sucede. Y para eso hay que mejorar la iluminación, hay que mejorar la limpieza, hay que volver a tener guardaparques en las plazas, hay que darle las garantías a los vecinos para que puedan utilizar esos espacios públicos, que es lo mejor que nos puede pasar como ciudad y como departamento, que la gente viva el departamento en todos sus espacios. Hay que recomponer viejos espacios que hoy están en desuso, como el dique Maguá, o el espacio contiguo al dique Maguá, y abrirlo a la participación de todos los vecinos. Hay que recuperar la vieja estación de AFE que está allí abandonada, y esas cosas también operan como condicionantes para que las personas se recluyan dentro de su casa, no quieran salir a la calle y tengan miedo de ocupar los espacios públicos. Esto lo quiero preguntar yo, tiene un poco que ver con eso, pero y es un tema en el que han habido diferencias entre Frente Amplio, quien gestionó la Intendencia, y la oposición en ese sentido. Y es el amor por el espacio público en clave de arte callejero versus vandalismo. ¿Qué opinión tiene sobre eso Schelotto y qué opinión tiene sobre eso Cáceres? Yo creo que es una diferencia sustantiva. Quizás la polémica, a ver, esas polémicas a mí me parecen bastante como secundarias, ¿no? Se han agarrado de algunas frases infelices de algún jerarca o de alguna persona y después eso se instala en las redes sociales como la gran contradicción. Yo creo que realmente tenemos un problema con el vandalismo, claramente, pero las respuestas a veces son un poco como un mantra. El mantra de la ley de faltas o el mantra, en el caso de la situación de calle, cuando se habla de la internación compulsiva, que se presentó como la gran herramienta para solucionar y que se aplica en condiciones muy particulares, porque son muy pocos casos donde razonablemente pueda esa medida tomarse para algunas personas. Entonces creo que ahí hay una combinación de instrumentos y creo que ahí sí me parece que hay una nueva etapa a recorrer. Se necesita liderazgo, un liderazgo urbanístico que plantee de alguna manera cuáles son las acciones positivas a recorrer. Porque hoy lo que está pasando es que hay como una anomia a nivel general de la ciudad, y estoy hablando no solamente del sector público, también estoy hablando del sector privado. Si no damos una señal, y yo quiero dar señal, en primer lugar, con los propios edificios y los propios bienes inmuebles de la Intendencia. Tienen que ser los que reluzcan, tienen que ser los que estén iluminados de noche, tienen que ser los que estén mejor mantenidos. Y cuando se habla del patrimonio cultural, que hoy es una de las preocupaciones,
La Intendencia tiene que dar su señal educativa al conjunto de la sociedad y todo el Estado. Porque si vemos lo que está pasando hoy con la Biblioteca Nacional, es lamentable. Entonces, el vandalismo, por favor, no tiene nada que ver con el arte callejero. Virginia. No, por supuesto que hay un aspecto que es vandalismo y otra cosa que tiene que ver con el arte. Nosotros proponemos generar algún espacio dentro de la ciudad para que los grafitis, no las firmas, sino los grafitis, puedan ser, bueno, allí un espacio de arte como hay en otras ciudades del mundo. Ahora, yo creo que lo discursivo también hace la cosa. A mí no me parece menor que autoridades de la Intendencia, en el momento en que aparecieron algunos... Un tipo trepado grafiteando una violando la propiedad privada, entrando a una casa... del mismo caso, ¿no? Violando la propiedad privada, entrando a una casa, a mí no me parece que desde lo discursivo se construya responsabilidad si minimizamos ese tipo de situaciones. Me parece que no está bien, acostumbrarse y normalizar que la Facultad de Derecho se haga un gran esfuerzo para pintarla y limpiarla y al otro día aparezcan pintadas de grupos políticos, de movimiento sindical y de cualquier otra cosa que van y pegan en cualquier lugar. No está bien que suceda eso. Y también eso se construye desde lo discursivo, desde las autoridades, porque hay un rol desde la comunicación que dice, yo estoy dispuesto y asumo el liderazgo de que bajo mi gobierno estas cosas no están bien que sucedan, porque yo quiero tener una ciudad limpia. Y distinto es que desde la gestión del gobierno se diga, bueno, no es tan grave, es poco menos que un juego de niños lo que está sucediendo, o que cualquiera sepa que va, grafitea y que no pasa absolutamente nada, porque no se aplica la ley de faltas, porque nadie se preocupa. Vivimos en una ciudad que está repleta de cámaras. Es facilísimo saber quién está pegando los afiches en la Facultad de Derecho o en la Biblioteca Nacional. Es facilísimo saber quién pega o quién hace pintadas en lugares en donde tienen carteles que dice que por ley no se puede hacer grafiteadas. Entonces, ¿por qué desde la Intendencia no se asume un rol activo de verdad en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley de faltas? ¿Quiere responder algo, Schelotto, sobre esto? Yo pienso que esto es uno de los elementos clave de esta situación coyuntural que atraviesa la ciudad de Montevideo. Es necesario que la gente vuelva a apropiarse de la ciudad, que sienta que la ciudad es la casa común, que no es el lugar de nadie, que es el lugar de todos. Y esto requiere un nuevo liderazgo en Montevideo. Me parece que hemos llegado a un punto donde hay un quiebre cultural muy importante y hay que hacer un esfuerzo colectivo. Ese esfuerzo colectivo es posible. Yo estoy recorriendo, y supongo que Virginia también, nos hemos cruzado en algunos lugares, todas las organizaciones sociales de Montevideo, de este a oeste, de norte a sur, y en todos los barrios, en todos los lugares, hay colectivos que están trabajando por su barrio, por su entorno, por sus semejantes, gente que está comprometida de una manera honoraria, poniendo horas y horas de trabajo por el bien común. Hay que apelar a esa energía social que existe, que está dando resultados, pero hay que apoyarlos, hay que potenciarlos. Es lo que va a hacer que la gente, utilizando una palabra que se está usando mucho ahora, se empodere en relación a su entorno, a su ciudad. Hablo con respecto a los temas del vandalismo, pero hablo de los temas de integración social, cultural y también con otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, que en todos los barrios están planteando la necesidad de la defensa del patrimonio cultural. Connie. A propósito... ¿A quién? A los dos, porque justamente es una preocupación que tengo como ciudadano, por la que peleo hace 35 años y no he tenido un éxito estruendoso. ¿Por qué los partidos políticos no empiezan por decir que poner un cartel con el nombre del arquitecto Schelotto o de la doctora no consigue ni un solo voto, ¿tá? Absolutamente, no ofrece ninguna idea, y quienes hemos tenido la ocasión de viajar por el mundo, a nadie yo he estado por lo menos en 25 capitales del mundo, en mi experiencia, y he estado en elecciones. Nunca nadie ensucia la ciudad como los partidos políticos del Uruguay en sus campañas. La pregunta entonces... Entonces la pregunta es,
¿Por qué no se ponen de acuerdo empezando por casa, en representación de los partidos políticos, diciendo esta porquería que hay en Avenida Italia y propios en un repecho al lado de una marmolería que tiene firma y orgullo partidario, no importa de qué partido es una porquería que daña la ciudad. Empieza y no Cáceres quiero porque el verla último nunca más. en hablar fue Esqueloto. Cáceres. Yo creo que la Intendencia tiene que asumir un rol mucho más activo en lo que tiene que ver con cuidar el patrimonio de la ciudad. La sociedad civil creo que es la que ha permitido que muchas de las cosas no sucedan. Bien, pero para qué está interpelando al partido político. Sí, sí, no a la ahora intendencia ni a la iba a elección de eso. turno. Pero digo, en ese rol activo que tiene que tener la Intendencia, lo que debe hacer es llamar a los partidos políticos, sentarse alrededor de una mesa y hacer un acuerdo entre todos los partidos políticos antes de una elección dañaremos la ciudad. para que todos asuman el compromiso, porque todos sabemos lo que hacemos política, Connie, que ya sabemos lo que sucede. Yo no lo hago, pero lo que le pregunto a ustedes que están en la política. Tú sabes cómo funciona esto. Si uno lo opone, el otro lo pone. Entonces, lo que tiene que hacer la Intendencia es hacer un llamado antes de una elección, sentar a todos los partidos políticos en una mesa y asumir el compromiso. Las campañas electorales están cambiando. Yo comparto que los carteles no suman ningún voto y que hoy los medios de comunicación con los votantes son absolutamente distintos, son las redes sociales. Tendemos a eso. Bueno, sería una buena cosa que la Intendencia deje de multar a los partidos políticos, porque los multa por poner cartelería fuera de los lugares en donde está autorizado, y convoque a una mesa de diálogo, como tanto le gusta. Esqueloto. Diálogo. Sí, de repente no es el mismo tema que le preocupa a Hughes, pero hay una normativa. La Junta la Junta Departamental después, ¿no? actualizó una normativa. De repente podemos pensar en una normativa más exigente, pero esa normativa existe y hoy un pasacalle no se puede colocar en un lugar, por ejemplo, que genere una interferencia, por ejemplo, con las señales de tránsito, ¿no? Y cuando pasa eso, se retira. Pero, bueno, seguramente hay violaciones, hay irregularidades y hay multas también. Ahora, yo estoy de acuerdo, creo que se puede llegar perfectamente a elevar aún más la vara y a plantear niveles, por lo menos normativos, de exigencia. Y el pacto, digo yo. Puede haber también un acuerdo más allá de la norma. Bien. Simplemente más allá de coincidir con lo que dice Connie sobre el pacto, pero aparte de eso, notoriamente se ha avanzado en eso, ¿no? Sí, es decir, sí. no son las mismas, la misma agresión a la ciudad ahora que lo que eran elecciones de años más atrás, que todos recordamos. Tiene 26 años, es candidata a la alcaldía del CH y una parte de su campaña es que no cuelga carteles. También hay una cuestión generacional que yo creo que avanzamos hacia eso y no necesitó ningún pacto, Matilde, lo está haciendo igual. También eso es una postura generosa, pero sería más... Algún día voy a agredir en el uso de la palabra a los demás, porque evidentemente es así acá. Pero perdón, te faltaba... Obviamente que me faltaba. Ah, bueno, dale, Jorge. Terminó. Ya está. Bueno, Alfredo. Hablaron de patrimonio. Estoy cansado de ver las excepciones en construcciones que se hacen por parte de la Intendencia por niveles de altura. Se habla que se va a aumentar en Malvin también la altura de los edificios. Se hacen edificios como que se hizo en Boulevard Artigas, un edificio de 28 pisos, no sé cuántos pisos tiene, que minimizó a un ícono de la arquitectura montevideana. ¿Qué piensan que hay que hacer con respecto a eso? Vieron, supongo, la película de Alfredo Sierra, Montevideo Inolvidable. ¿Tá? Es decir, valoramos la antigüedad en los países europeos y acá se destruye todos los días casas porque realmente el lucro importa más que el patrimonio. ¿Qué hacer con eso? Son varios temas, ¿no? Pero yo estoy proponiendo en particular, así como tuvimos a mediados de los 90 un imaginario compartido de la ciudad, esta ciudad de 30 años, o este departamento de 30 años después, de la tercera década del siglo XXI, necesita una nueva construcción desde el punto de vista de su perspectiva de presente y de futuro, porque la ciudad cambiaron los datos y entre ellos la protección patrimonial tiene que ser mucho más exigente que la que teníamos hasta ahora, que es mucha. Pero tenemos problemas nuevos, tenemos una ciudad diferente, tenemos demandas diferentes desde el punto de vista no solamente residencial, también logístico, productivo, de movilidad. Necesitamos un nuevo Plan Montevideo trabajado en conjunto con la sociedad, con todos los actores sociales, empresariales, académicos. Esto es una construcción que se puede empezar ya. No más parches, no más retoques, no más
cambiar la normativa de 3 cuadras, no más cambiar la normativa de un padrón en particular. Pero para esto hay que poner como si fuera, decimos los arquitectos, el sulfito, la hoja en blanco y empezar a dibujar. Yo vi la película de Alfredo Guerra y además hicimos unas entrevistas que van a salir en estos días y la verdad que ahí cuando uno ve la película se enfrenta a una realidad que tal vez no es conocida para la inmensa mayoría de los montevideanos, que es cómo a través de la falta de un cuidado y de una planificación estamos perdiendo el patrimonio de la infraestructura de Montevideo, ¿no? Y eso tiene que ver, en la película se muestran imágenes durísimas de demoliciones por falta de una normativa y de un accionar por parte de la Intendencia de querer proteger esa infraestructura que forma parte de nuestro más rico patrimonio. Entonces, por supuesto que hay que empezar ya a generar, yo creo que la ley, ayer lo charlábamos, la ley de protección de patrimonio creo que al final termina siendo una carga para quien tiene el puesto allí en su edificio, porque te complica muchísimo en todo lo que tiene que ver con arreglos, encarece muchísimo cualquier acción que tú vayas a hacer y los beneficios en definitiva no son redituables o interesantes para quien lo vaya a hacer. Me parece que hay que apostar desde el rol de la Intendencia a generar incentivos y exoneraciones para la remodelación de las viviendas y de esa infraestructura y sobre todo hacer un relevamiento que permita tener claro cuáles son estos bienes patrimoniales que tenemos, no los que están bajo la ley de patrimonio, sino los que tienen un valor patrimonial para el departamento desde el punto de vista histórico y a partir de allí, bueno, generar acciones concretas que incentiven que la gente quiera reciclar, que quiera irse a vivir esos lugares y que en el caso de que se vayan a hacer construcciones, bueno, tengan una mirada de cuidado particular sobre eso, porque en definitiva lo que estamos haciendo es construir el futuro Montevideo. Cuando regresemos vamos a pasar al tema movilidad y obviamente todas las cosas que van quedando pendientes, ¿no? Pero antes, Jardines tiene algo para comentarte. El 18 de mayo, Día de la Madre, y para ella cada detalle